son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Hay momentos en los cuales vivimos un tiempo de inseguridad. Este que estamos viviendo, por ejemplo, esta cuarta ola del COVID y los resfríos de temporada. Resulta que varios miembros de una familia pueden estar con síntomas de resfrío y alguno de ellos puede resultar con COVID y otros con un resfrío solamente. Y los que no están con estos efectos de pronto están inseguros entre el atender a los enfermos, colaborar con eso y el peligro de contagiarse. Y en este tipo de circunstancias nos invaden dudas, como por ejemplo, ¿qué pasó? Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Dios? Resulta que esto que nos está aconteciendo te ha tomado por sorpresa, o has pestañeado un momento y las cosas se salieron de su cauce. Y la respuesta es no. Dios está presente. Y para nuestro consuelo, Él está reinando como siempre. Entonces, amparados en esto último, hoy vamos a tener una meditación que titula Seguros en su mano. Y nos vamos a basar en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versos 31 al 35. Romanos, capítulo 8, versos 31 al 35. Si me acompañan en la lectura, dice lo siguiente: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Hermanos, de lo que debemos estar seguros cada día, cada momento, es que nada puede alejar al creyente de Dios. Nada nos puede alejar de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué el creyente no puede ser alejado de Dios? Tenemos dos respuestas. La primera, el primer punto de la prédica, porque Dios dirige su salvación. Los creyentes no pueden ser alejados de Dios porque Dios es quien dirige su salvación. Los primeros 3 versos, Romanos 8, 31 al 33, dice: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hermanos, Dios está presente en todo el universo, y su amor es evidente para toda la humanidad, pero su favor especial es para quienes creen en el Salvador.
Y Dios está con ellos de la manera que no está con el resto de la creación. Dios está en su favor, a favor de sus hijos, los creyentes. Y esto es suficiente para que nada sea contrario a los planes que Dios tiene para ellos, los planes que Dios tiene para los creyentes. Nadie puede decir a Dios, a ver, un momento, distinguido, ¿qué es lo que está haciendo? No, nadie puede censurar las acciones ni la voluntad de Dios. Por eso, y en vista de que Dios es propicio para el creyente y está con él, nadie puede alejar al creyente de Dios, porque Él es quien le apoya. Dios dirige su salvación. La prueba de ello es que la mayor y el más necesario apoyo fue para poner fin al pecado. Este pecado que pesa, que pende sobre todas las personas y que también recaía sobre los creyentes, eso fue solucionado por Dios, y de la única manera posible, con el sufrimiento y la muerte de su Hijo. Lo más impensable que alguien pudiera hacer, dar la vida de su único Hijo para salvar a unos delincuentes. Y Dios lo hizo, se atrevió a eso para solucionar la condena de estos delincuentes, para que sean hijos suyos. Y ellos somos nosotros. Dios los había tenido a estos que hablamos, estos delincuentes o exdelincuentes, los había tenido en sus planes desde antes de la fundación del mundo, para que ellos tengan la imagen de su Hijo, con miras a la eternidad, y que sean hijos de Dios, estén en su presencia para siempre. Pero tras el pecado de Adán, había algo que estaba en contra de la realización de estos planes: la condena que merece este pecado. Y por si fuera poco, estos, que fueron conocidos de manera especial por Dios, cometieron varios pecados que ahondaron su situación de miseria y de condena. Así como todo el mundo. Habían nacido pecadores, herederos de una deuda impagable y sujetos a una condena casi insalvable, y por si fuera poco, ellos mismos, por propia voluntad, se endeudaron todavía más, a través de cometer personalmente pecados de todo tipo, y haciéndose más pasibles a una sentencia. Pecadores por herencia y pecadores por propia voluntad. Estos innumerables pecados y la consiguiente condena por ellos se oponía a los planes de Dios. Y Dios puso la solución a tan grande dificultad, aquello que a todas luces parecía insalvable. La solución fue dolorosa en extremo para Dios, porque para ello tuvo que sufrir la muerte del unigénito Hijo. Entregó a su Hijo para que Él sufra la muerte por aquella muerte que éstos merecían. Y de esa manera pagó la condena que pendía sobre aquellos pecadores, con la única alternativa posible, una vez más, la vida de su Hijo. Y esa fue la manera en que fueron limpiados de sus males. Pensemos, Dios fue capaz de llegar a tal sacrificio por aquellos conocidos y elegidos suyos desde el principio. Entonces, a manera de continuación, ¿cómo no habría de darles lo mejor? Como dicen los versos 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nosotros somos aquellos pecadores beneficiados, y a nosotros nos dio lo que es de mayor importancia. Entonces, ¿será que rehusará darnos otras bendiciones que de seguro son de mucha menor importancia?
Alguna vez escuché, y pienso que ustedes también, si Dios es por nosotros, entonces podemos decretar que venga sobre nosotros riquezas y bienes materiales. O también oí afirmar, a quien me haga algo, le va a ir mal, porque Dios es quien me ayuda y me cuida. Si vas a hacer algo en contra mía, piénsalo. Dios te va a castigar o cosas similares. Pero el punto de este pasaje no es que Dios prometa satisfacer tus caprichos o mis caprichos, ni tampoco que Él sea tu guardaespaldas personal o quien te vengue de aquellos que se oponen a ti, o deje tuertos a aquellos que te ven mal. No, no es esa la idea. El punto de este pasaje es que Dios te quiere con Él. A ti que has creído en Jesucristo. Y si tú todavía no has puesto tu fe en el Salvador, es momento de que lo hagas. Dios también te quiere con Él y te ofrece lo mejor que tiene, el Señor Jesucristo, para que pongas tu fe en Él, porque con su muerte Él pagó por los pecados. Antes de la creación, Dios, la Santa Trinidad, estaba en una relación de amor. El Hijo en permanente relación con el Padre, el uno frente al otro, con el Espíritu entre ellos cerrando una especie de círculo de amor. El Padre amando al Hijo, el Hijo amando y siendo el gozo del Padre. Allí en ese momento nos conoció y nos destinó para Él. Y en el momento central de la historia, Dios nos dio todo lo mejor que tenía, el Hijo. Esa es la prueba de que Dios está a nuestro favor. Si existe un tesoro para Dios, ese es precisamente su Hijo. Y lo dio, lo entregó a la muerte por nosotros. Si tenemos al Hijo, lo tenemos todo, pues tenemos el tesoro de Dios. Con Él, con el Señor Jesús, ¿qué podría faltarnos? Nada de nada, porque tener al Hijo es tener todo lo que en verdad vale la pena, porque con el Hijo viene el Padre, y podemos llamarle como el Señor Jesús le llamaba, Abba Padre o Papito. Pero todavía hay quienes dicen, yo sé que en el cielo habrá mansiones y palacios para los creyentes, y yo sé que hay uno con mi nombre, pero allá ¿para qué me sirve? Yo quiero tenerlo aquí, porque aquí lo necesito. Yo quiero que estas cosas que Dios ha prometido para los cristianos, me las dé aquí y ahora. Pero cuando Pablo escribía estos versos, lo que menos tenía en mente como algo faltante al hecho de tener al Hijo eran las cosas materiales. Tener casas, tener automóviles, dinero en el banco, todas las comodidades y ahorros para 4 o 5 generaciones después de nosotros son cosas que no sirven para nada comparadas con tener al Hijo. Todas estas cosas, y aun las que podamos imaginar, si bien nos dan comodidad y se trabaja duro para conseguirlas, en realidad son nada frente a tener al Hijo. Ahora, este no es motivo para decir, ya, basta de trabajar, basta de buscar bienes. No, no, no. El asunto es, si vamos a poner nuestro corazón y preferirlo como bendición antes del Señor Jesús, o compitiendo con Él, entonces no hemos entendido el Evangelio. ¿Cuál es tu mayor tesoro? El tuyo. El mayor tesoro de Dios es su Hijo, el Señor Jesús. Y el Padre lo dio como sacrificio para nosotros, porque es la única manera mediante la cual podemos acercarnos a Dios. Creyendo en Él,
En el Señor Jesús nos acercamos a Dios. Ahora, si tu tesoro no es el mismo que el de Dios, si tu mirada está en las cosas materiales antes que en el Salvador, debes repensar tu cristianismo. Si llamándote cristiano y mirando al Señor Jesús, encuentras que Él es insuficiente porque necesitas cosas materiales, tal vez en realidad no eres cristiano y necesitas conocer al Salvador. Pero hay esperanza. Cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador y encuentra en Él tu mayor tesoro. Poseas comodidades económicas o no. Dice el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Al momento de creer en el Señor Jesucristo, hemos sido justificados por Dios. Dios declara justa a la persona que cree en el Señor Jesús como su Salvador. No importa su color de piel, nacionalidad, condición social, estatura, tampoco si es varón o si es mujer, ni ninguna otra distinción ni seña particular. El creyente es declarado justo por el juez del universo. Y Pablo en esas condiciones pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y la respuesta obvia es nadie, porque el juez verdadero, el juez de la verdadera Corte Suprema, y de manera inapelable declara justo a aquel que cree. Nadie puede ni podrá acusarle de nada a él ni a todos los escogidos de Dios, porque Dios los ha declarado justos y paulatinamente los va haciendo tales, los va haciendo justos. En el año 2000 salió al mercado una canción de Pedro Fernández, titula Yo no fui, un tema que fue cantado anteriormente por Pedro Infante. Entre otras cosas, esta canción dice, si te cuentan cositas malas de mí, mándalos a volar y diles que yo no fui. Yo no fui y tú me tienes que creer a mí. Era la canción favorita de los niños, quienes la cantaban a sus mamás, claro. Y también ha debido ser la favorita de alguno que otro padre, ¿no? Pero esta no es una canción que nosotros podamos decir a Dios, porque Él sabe perfectamente, al igual que nosotros, que somos merecedores del castigo, porque nosotros fuimos los pecadores que se rebelaron contra Él, cometiendo todo tipo de pecados. Pero Él también sabe que esa condena ya fue sancionada en la persona de su Hijo, del Señor Jesús, y en base a la cual Dios declara justos a cada uno de los creyentes que ponen su fe en Jesucristo. Y lo sabe porque Dios dirige la salvación del creyente, de todos los creyentes. Hermanos, somos justos no por nuestros méritos, sino por el hecho de habernos aprovechado de la obra de Jesucristo, de haberla aceptado y como hecha expresamente por nosotros. Sí, además todo esto es para la gloria de Dios, para que su nombre sea conocido, amado y temido. Por eso nada puede alejar al creyente de Dios. ¿Por qué el creyente no puede ser alejado de Dios? Dijimos, porque Dios dirige su salvación. Fue el primer punto. Vayamos al segundo punto. Porque Cristo le libra de toda condenación. Porque Cristo le libra de toda condenación. Los versos 34 y 35 de Romanos 8 dicen, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución,
o hambre o desnudez, o peligro o espada? Alguna vez escuché la afirmación de un hombre que dijo que no podía creer en Dios, porque era un ser malo. Era tan malo que obligó a su hijo a morir de un terrible sufrimiento por quienes no lo merecían. Entonces decía, ¿cómo puedo creer en alguien que trata así aún a su propio hijo? Parte de esa declaración es cierta, pero es fraudulenta, completamente fraudulenta la conclusión a la que llega al afirmar que Dios es malo e indigno de creer en Él. No debemos pensar que Dios, a la manera de un dictador, haya obligado al Señor Jesús a venir acá, a hacer algo que Él no quería, algo así como si el Padre le dijera, usted me va, quiera o no, y punto. No, el Hijo de su propia voluntad vino, con toda decisión, porque ese era el deseo del Padre. Ese era el anhelo del Padre, y el Hijo quería satisfacer ese anhelo del Padre. Y es que Él se deleita en hacer la voluntad del Padre. Y esa fue su motivación para venir. Desde siempre Él sabía que su revestimiento de humanidad significaba que Él iba a ser rechazado, flagelado, que iba a sufrir de una de las peores muertes que jamás ha inventado la humanidad, el ser crucificado. Él lo sabía y de sí mismo vino para hacer la voluntad del Padre, por su inmenso amor a la humanidad y por su inmenso amor al Padre, y también para librarnos de esa condenación. El niño que nació en un pesebre y vivió una vida perfecta, porque ante cualquier adversidad no cometió ningún pecado, padeció y murió sufriendo las consecuencias de nuestro pecado, pagando el precio de nuestra deuda a la ley de Dios, comprando nuestra libertad de la muerte y del pecado. Sí, el Señor Jesús murió reconciliándonos con Dios. Y como prueba de la perfección y plenitud de su nacimiento, vida y muerte, es que resucitó de entre los muertos al tercer día. Y durante unos 40 días estuvo todavía con sus discípulos, enseñándoles hasta que ascendió al cielo, al lugar en el cual estuvo desde antes de la creación del universo. Por eso el apóstol Pablo hace una pregunta retórica en el verso 34. ¿Quién es el que condenará? Y responde, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Señor Jesucristo libró de toda condenación al creyente. El Señor Jesús nos libró a todos los creyentes de toda condenación, los que otrora estábamos camino a la condenación eterna. Ahora esperamos su retorno para estar con Él toda la eternidad. Ese es el futuro del cristiano. Nada puede evitar que ello suceda, porque nuestros pecados ya fueron expiados con su muerte. El justo y santo Hijo padeció la ira de Dios por causa de esos pecados nuestros. Por eso nada ni nadie puede condenarnos, porque Dios el Hijo pagó por ellos, y como prueba de la certeza, una vez más, resucitó de entre los muertos, y después de su ascensión permanece intercediendo por nosotros. Esa es la muestra de su amor, y nada nos puede separar de ese amor, porque lo tenemos con nosotros. Un hermano cuenta que un día, por motivos de un trámite, tuvo que ir al tránsito, y allí, en medio del trámite, se anotició que tenía
una infracción que debía cancelar. Databa como 6 meses de haber cometido la infracción, y el trámite no podía continuar sino hasta que cancele sus deudas. Y en medio del trámite de pronto recuerda el hecho y también recuerda que había cancelado esta infracción. Entonces fue a su casa y, como dice él, yo guardo todo, soy un cachivachero, buscó entre sus papeles y encontró el recibo. Luego regresa al tránsito, ven la nota de cancelación y allí aceptaron la cancelación de la deuda y quedó libre y podía continuar el trámite. Ahora, este amigo pagó su infracción. Nosotros los creyentes no lo hicimos, pero sí el Señor Jesús en su sacrificio en el Gólgota, y su muerte es perfecta y suficiente para cancelar no una infracción a la ley de Dios, sino todas las que pudimos haber cometido. Entonces, ¿quién es el que condenará? Porque Cristo es el que murió, y también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Pero alguna vez una pregunta que viene a nuestras mentes es: si tenemos el amor de Dios con nosotros y Cristo pagó todas nuestras transgresiones, ¿por qué todavía sufrimos? ¿Por qué los cristianos a lo largo de la historia y aún hoy padecen angustias, amenaza, pobreza y muertes violentas? Con bastante frecuencia relacionamos estos hechos con nuestra salvación y también con nuestros sentimientos. Nuestro comportamiento por eso suele ser cambiante. A veces nos sentimos perfectamente salvos y nada ni nadie puede movernos de esa certeza. Pero en otros casos nos despertamos no tan salvos y dudando de nuestra salvación. Y dudamos a veces de Dios, dudamos de la veracidad de las Escrituras. Y más todavía si estamos sufriendo daños personales. Ahí sí incluso podríamos sentirnos hasta condenados. Pero el apóstol Pablo dice la verdad para todos los creyentes. Si tú pusiste tu fe en el Señor Jesucristo, nada te puede separar de Él. Si pusiste tu fe en Cristo, nada es capaz de separarte de Él. Todas las personas, creyentes o no, salvos o no salvos, estamos sujetos a caer en eventos nocivos. Pero también es cierto que los 3 tipos de sufrimientos presentados, contrariedades o daños exteriores, angustia o un sentimiento interior y el tormento espiritual, siempre están pendiendo sobre el creyente. Porque al recibir la obra de Cristo, tomamos la decisión de vivir piadosamente. Elegimos dejar la vida de pecado y de engaño para agradar a Dios. Porque Él nos libró de la condena. Y en todas las sociedades, el que elija vivir agradando a Dios, desagradará al resto de los pecadores. Y el sufrimiento siempre estará próximo a caer sobre él. Pero ninguna calamidad que nos acontezca, ni ninguna zozobra, ni ningún acoso, ni carestía de alimento, carestía de abrigo, ni de morada, ni aun si estemos en enfermedad o en situación de muerte o de ensañamiento en contra nuestra, será un hecho como consecuencia de que Dios se haya alejado de nosotros. Todo avatar que pasemos no es porque Dios esté enojado con nosotros, porque Él nos ama y cuida nuestro futuro con Él. Muchos pueden creer que sirven a Dios al afligir a los creyentes, a los cristianos, pero eso no es cierto, porque nada puede separarnos
del amor que Cristo tiene por nosotros. Dice el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. La respuesta es nada. Nada puede separar del amor de Cristo al creyente. Nada nos puede separar del amor de aquel que dio su vida por nosotros. Porque al dar su vida no fue un producto de sentimentalismo o del momento. Él decidió morir de la forma y en las circunstancias que había planificado desde el principio del mundo. Hermanos, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ningún problema, ninguna dificultad te puede separar de Él. Hace unos meses leí en internet un mensaje corto pero gracioso. En cierta forma, tal vez lo podemos aplicar con algunas ligeras modificaciones. Este meme decía: no llames karma a aquello que te pasa por burro. Hay sufrimientos que pueden ser producto de nuestro pecado o nuestro coquetear con el pecado, o por rehusar vivir como verdaderos cristianos, y paradójicamente lo malinterpretamos como una persecución por el hecho de ser cristianos. Por ejemplo, que siendo cristiano te boten del trabajo por no cumplir con tus obligaciones, o que alguien sea mal visto porque anda siendo cristiano, habla mal de los demás a sus espaldas, y tantos otros pecados en los cuales podemos incurrir. Entonces hay sufrimientos que devienen producto del pecado, por rehusarnos a vivir como cristianos. R.C. Sproul dice: cuando cometemos un pecado, estamos dando un mensaje negativo de Dios a toda la creación, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios, y cuando pecamos, estamos diciendo a todo lo creado: Dios es así, pecador. Dios es, por ejemplo, mentiroso, o asesino, engañador, lujurioso, idólatra, pendenciero, belicoso, en fin, de la manera en que nos estamos comportando, damos ese mensaje a todo lo creado. Ahora imaginemos las consecuencias de esos comportamientos que todavía los consideremos como santos, o nosotros somos creyentes a pesar de que estamos pecando de esa manera. Entonces sería terrible malinterpretar nuestro pecado y las consecuencias de ello como persecución por el hecho de ser cristianos. Esta meditación empezamos diciendo que nada puede alejar al creyente de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser el creyente alejado de Dios? Dimos dos respuestas. Porque Dios dirige su salvación. Ese fue el primer punto. Y también porque Cristo le libra de toda condenación. El segundo punto. Hermanos, este día vimos uno de los pasajes más bellos para el consuelo de los cristianos. En él podemos ver que nada puede alejar al creyente de Dios, porque Dios dirige su salvación y porque Cristo le libra de toda condenación. Vimos también que Dios tiene un amor especial a los suyos, hacia los creyentes. Tanto es así que no solo los reservó para Él desde antes de crear nada, sino que hoy en día Dios está en su ayuda y entonces nadie podrá alejarlos de Él. ¿Todavía tienes dudas? Dios puso fin al peor hecho que nos separaba de Él,
la condena por el pecado, y lo hizo dando a su Hijo como el sacrificio perfecto que cancelara toda deuda y sanción sobre los creyentes, que pendía sobre los creyentes. Dios nos dio su máximo tesoro, el Verbo, el eterno Hijo, y con Él nos dio todo. Con el Hijo nos dio todo y por la eternidad. Cuando Pablo dictaba este pasaje, lo que menos pasaba por su mente era pensar en los bienes materiales, para echar mano de ellos, para desear vivir como un emperador romano. Su deseo fue más bien el vivir para seguir predicando el Evangelio en las regiones más alejadas, a las que todavía él no había llegado, y vivir y enseñar a vivir una vida espiritual disciplinada y permanente. Dios ha justificado a los creyentes. Nada nos puede condenar. ¿Escucharon? ¿Escucharon esto? Estamos destinados a permanecer con Dios por la eternidad. ¿Se imaginan? Ese es un gran futuro. Y esto debido no a nuestro merecimiento o por nuestras bondades, sino porque Dios nos tuvo en su mente desde antes de la fundación del mundo. Y en un momento determinado de nuestra vida nos presentó su Evangelio. Y nos presentó de que Dios el Hijo había pagado nuestras deudas a través de su muerte, y con su resurrección podemos ver la veracidad de sus palabras. Entonces estamos ligados a Dios por el resto de nuestra vida y más por toda la eternidad. Nada puede alejarnos de Él. Entonces sigamos la vida cristiana. Vamos, sigamos el camino de la fe. Aunque es posible que por seguir el camino padezcamos persecuciones o padezcamos aflicción, carestía de alimento, amenazas de violencia e incluso el ser muertos. Pero al seguir este camino, con toda decisión, encontraremos que ninguna de estas cosas son muestra de que Dios nos haya dejado, porque ello nunca sucederá. Estamos ligados a Dios. Él está con nosotros ahora y lo va a estar por la eternidad. Estamos llamados a vivir a una vida de santidad, una vida de dedicación a Dios. Y como Dios no se va a alejar de nosotros en ningún momento, este es el consuelo más grande que podamos tener. Estamos seguros en su mano. Entonces, hermanos, sigamos con toda decisión el camino de la fe y alejados del pecado, porque Él mella la dignidad de nuestro Dios. El pecado mella la dignidad de nuestro Dios y nosotros debemos ser guardianes de esa dignidad. Entonces, ánimo, continuemos con toda decisión la vida cristiana. Oremos. Padre bendito, nuestro Señor, agradecemos la obra que has hecho por nosotros. Tan grande es tu amor, Señor. Ayúdanos, enséñanos a amarte así, a amarte con nuestra vida, a amarte con nuestros hechos, a amarte con toda decisión. No fuimos merecedores de tu amor, no lo somos y ni nunca vamos a serlo. Pero, Señor, enséñanos a vivir para tu gloria, a vivir en relación contigo de forma permanente y a continuar nuestra vida siendo verdaderos creyentes. Guíanos en ese camino, te pedimos, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tanta bondad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios, su gracia es mayor.
nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.